Módulo 1. Hecho, acto y sujetos del derecho. Unidad 2. Conceptos jurídicos fundamentales. Sesión 3. La conducta permitida, exigida y prohibida. Texto de apoyo. Presentación. Después de haber estudiado tanto las normas jurídicas como los elementos que integran el derecho, en esta sesión identificarás quiénes son las personas a las que se destina esas reglas de conducta, a quienes se les denomina sujetos de derecho y obligaciones. Derecho subjetivo. El derecho subjetivo, derivado de la norma jurídica, permiten a las personas realizar una conducta determinada, pero también le permiten no realizarla, de modo que queda al arbitrio del sujeto titular la decisión sobre ejercer o no su derecho conferido por la norma. En el contrato de compraventa se tiene que existe una persona que ofrece en venta un bien mueble o inmueble a cambio de un precio cierto. En este caso nos encontramos con un contrato bilateral porque acarrea derecho y deberes recíprocos para cada una de las partes. El vendedor tiene el deber de entregar el bien al comprador, así como el derecho de exigir o no el precio al comprador. Visto desde la óptica del comprador, este tiene el deber de pagar el precio si se lo exige el vendedor, pero también tiene el derecho de exigir o no la entrega del bien enajenado. Siempre que se tiene un derecho subjetivo, puede ejercerse o no. En cambio, teniendo solo el deber, únicamente es posible realizar la conducta exigida para la norma, pues el comprador no estaría respaldado por la norma si decide abstenerse de pagar el precio, como tampoco lo estaría el vendedor si decide no entregar el bien vendido. Tras lo anterior, es de señalarse que el derecho subjetivo confiere una ventaja a su titular que puede ejercer o no, obrando de forma válida cualquiera que sea su decisión, pues se encuentra respaldado en el derecho. Al derecho subjetivo se le homologa con el interés jurídico que se protege mediante el juicio de amparo. En la Ley de Amparo vigente, artículo 5, fracción 1, se contempla el denominado interés legítimo, entendido como un interés jurídicamente protegido que confiere un efecto positivo, benéfico o ventaja, de modo directo o indirecto, presente o futuro, pero cierto, producto de la anulación del acto reclamado o bien de la emisión del acto o la norma cuya omisión se reclama a la autoridad. Como se ve, se trata de una categoría más laxa que el interés jurídico, pero sin llegar a ser el mero interés simple, es decir, por la mera legalidad que no acarrea ventaja alguna a quien exige. En módulos posteriores volverás a estudiar la legitimación en la causa, en la teoría de proceso y en los principios de juicio de amparo, específicamente el interés jurídico ilegítimo. Basta por ahora saber que el derecho subjetivo, al estar concedido o respaldado por una norma de derecho positivo, es exigible coercitiva y coactivamente por medios jurisdiccionales, al ser oponibles frente a las personas quienes tendrán el deber de respetar ese derecho. Facultad. La facultad jurídica tiene un gran parecido con el derecho subjetivo en cuanto que permite las dos posibilidades de la conducta, es decir, hacer u omitir, solo que se distingue del derecho subjetivo en cuanto a que ésta se ejerce no solo por hacer u omitir una conducta, sino para modificar situaciones jurídicas en forma válida. La facultad que tiene el presidente de la República para conceder o no el indulto a algún reo y modificar su situación en forma válida, aunque también puede no ejercerla. Por otra parte, la facultad admite una especie tal como sucede en el caso de una persona detenida ante el Ministerio Público, el cual puede ejercer o no acción penal en contra de la persona, pero también es cierto que dicha autoridad debe resolver si la ejerce o no dentro de un plazo de 48 horas. Este ejercicio de la facultad de modo obligatorio aplica también cuando un juez está facultado para dictar sentencia y modificar la situación jurídica de las partes. Solo el juez puede hacerlo, pero al mismo tiempo, éste debe dictar la sentencia en un plazo de 15 días, modificando la esfera jurídica de las partes, en el momento en que es cerrada la instrucción. La facultad, por lo tanto, produce efectos jurídicos cálidos y solo en caso de que no se realice por el titular de la facultad o dicha facultad no se ejerza del modo regido por la ley,
el acto será nulo o anulable. Deber jurídico. Concepto del deber jurídico. A diferencia del derecho subjetivo, que contempla la posibilidad de hacer u omitir, el deber solo contempla la posibilidad de hacer o bien de omitir. Pero, ¿cómo sabemos cuál de las dos opciones es el deber? Acudiendo a la estructura de la norma, si la hipótesis es no pagar el precio de la cosa material de la compraventa y ésta se sanciona con un castigo, sabemos que para evitar las consecuencias desfavorables, la conducta exigida será dar, en este caso, pagar el precio. Retomando el ejemplo de la compraventa en la comprensión del derecho subjetivo, para dar cuenta ahora del deber jurídico, se indica que si el vendedor debe entregar la cosa vendida y el comprador debe pagar cuando sea exigido por la contraparte, en ese caso no se tendrá la posibilidad de rehusar su cumplimiento válidamente, pues las normas de derecho no respaldan faltar al deber jurídico. Un error común es entender al deber jurídico como la conducta exigida por la norma, porque en realidad no siempre la norma ordena qué hacer o qué omitir, tal como el caso de la prohibición del homicidio, del cual la norma dice: comete delito de homicidio el que priva de la vida a otro. Si bien propiamente no lo prohíbe, pues solo describe la conducta en la hipótesis. No se está ante el cumplimiento de un deber jurídico, sino a su incumplimiento, el cual es sancionado con cárcel cuando dicha hipótesis es cumplida. A pesar de que el comprador tiene el deber de pagar el precio, es común escuchar decir que tenía la obligación de hacerlo. Incluso el propio Código Civil regula los derechos y obligaciones del comprador. Sin embargo, esa expresión es errónea. Al cursar los módulos sobre obligaciones, estudiarás los elementos de la obligación, identificando que el sujeto activo o acreedor es titular de un derecho subjetivo, mientras que un sujeto pasivo o deudor es titular de un deber jurídico, que no de una obligación, el cual se traduce en un dar, hacer o no hacer, así como un vínculo jurídico. De este modo, siendo el deber jurídico elemento de la obligación, no debe confundirse con la obligación, ni debe confundirse al todo la obligación con uno de sus elementos, el deber. Derecho, deber y facultad o potestad jurídica. La realización de los supuestos que las normas jurídicas contienen, produciendo determinadas consecuencias de derecho lógicas y necesarias, pueden consistir en el nacimiento, la transmisión, la modificación o la extinción de derecho, facultades y obligaciones, deberes jurídicos. A todo deber jurídico corresponde una facultad de la misma clase y viceversa, mientras que por otro lado, cuando un individuo no cumple con sus deberes, disminuyen también sus derechos en la misma medida. De este modo, las nociones deber y derecho poseen la misma importancia. Acorde a las tesis liberalistas, el derecho se constituye en beneficio de los individuos que viven en una sociedad, tratándose entonces de un instrumento erigido por la autoridad, con vistas al pleno desarrollo físico, intelectual y moral de los individuos que la componen. Se ha dicho que la historia del derecho es la historia de la lucha por la libertad. Sin embargo, el proclamar que el orden jurídico debe proteger la libertad del ser humano sería irresponsable no poner límites al ejercicio de esa libertad, porque el individuo también puede usar la libertad para hacer el mal. Si la persona no admite un orden moral objetivo al que deba subordinar sus actos, puede atropellar con sus acciones los derechos y libertades de otros individuos y, en términos generales, del bien común. La libertad jurídica, entonces, tiene límites, y mientras las leyes especifican algunos, el orden moral también los impone, al proclamar como injustas las conductas individuales que lesionan a otros individuos y al bien común. Surge una nueva concepción de la libertad jurídica, considerada entonces la facultad que tiene todo individuo de elegir y servirse de aquellos medios más convenientes a su desarrollo individual y al bien común. Dicha facultad debe estar protegida por el orden jurídico. Los valores de la libertad y del bien común, lejos de oponerse, se complementan. La libertad que protege el orden jurídico es la capacidad que tiene el individuo de autodeterminarse para lograr su pleno desarrollo, y para ello debe considerar que no vive aislado sino en sociedad, que forma parte de una comunidad en donde sus actos tendrán consecuencias, asumiendo entonces responsabilidades por los demás en aras del bien común y de la supervivencia de su comunidad. Hecho ilícito.
El hecho ilícito es otra cosa que la conducta prohibida, la que se desea erradicar o evitar dentro de una sociedad. Es la conducta que el legislador considera nociva para el entramado social o incluso perjudicial para sus propios intereses, pues es de recordarse que la norma es producto de voluntades con determinado fin subjetivo y que el derecho solo es una herramienta para reducir las opciones del comportamiento humano, de modo que por sí mismo no es ni bueno ni malo. El hecho ilícito es, pues, la conducta que condiciona la aplicación del castigo. Es ilícito incumplir un contrato, ilícito civil, o bien cometer homicidio, ilícito penal o delito. El ilícito se puede cometer por una conducta de hacer, como por ejemplo robar, o bien no hacer, como la omisión de auxilio, por no pagar impuestos o por no dar alimentos a los hijos. El ilícito, por lo tanto, es la conducta opuesta al deber jurídico. Cuando en la norma la descripción de la conducta hipótesis se sanciona con un castigo, estamos ante un hecho ilícito, y si es permitida o simplemente no se castiga, es un deber jurídico. Persona jurídica y capacidad. Los sujetos de derecho son los entes que pueden ser sujetos de derecho y obligaciones. En muchas ocasiones este término se utiliza como sinónimo de persona. Sin embargo, podemos encontrar una diferencia sustancial entre ambas. La persona es un ente sustantivo del orden jurídico considerado en sí mismo aisladamente. Enciclopedia Jurídica 2015. Es decir, se trata de un ser humano cuyos derechos y obligaciones son consignados en las normas jurídicas. En cambio, cuando nos referimos al sujeto de derecho, estamos haciendo alusión a la persona actuando en una relación jurídica. Dicha relación solamente puede darse entre dos personas, ya que consiste en el vínculo existente entre ellas y gira alrededor de bienes o intereses regulados por las normas jurídicas. El concepto de persona jurídica, si bien nació con la persona biológica, evolucionó para comprender a las personas jurídico-colectivas, común pero erróneamente llamadas personas morales. Aún así, su evolución se remonta al teatro griego, donde los actores empleaban un reverberador de voz, cuya finalidad era dar mayor volumen a la voz. Más adelante, esa máscara fue cubriendo más el rostro del actor mismo y servía para caracterizarlo, comenzando su fusión entre el actor y el personaje, razón por la cual persona designaba al actor mismo. De ahí que persona era quien actuaba en la escena, idea que pasa posteriormente al campo jurídico, donde persona jurídica es quien actúa en la escena jurídica. En este sentido, una persona física celebra contratos, paga impuestos, tiene familia y dentro de ella cumple deberes y tiene derechos, es decir, actúa dentro del derecho como titular del derecho y obligaciones. En el caso de las personas morales, a pesar de carecer de existencia fáctica, no se desconoce que el Estado, por ejemplo, entre otras funciones, nos cobra impuestos o imparte justicia por medio de sus jueces, actuando en el modo jurídico y produciendo consecuencias de derecho. Si bien la persona moral actúa por medio de personas biológicas investidas de autoridad, estas no son más que sus representantes. De este modo, se puede decir que las personas morales son una ficción, una figura que permite atribuirle a una institución el trato de una diversa y a la cual no le corresponde su naturaleza, pero que por fines de utilidad se equipara y se le da el mismo trato. Las personas, por lo tanto, tienen capacidad para actuar y por ende, esa capacidad se divide en capacidad de goce y de ejercicio, como se verá en los párrafos siguientes al abordar los atributos de las personas. Cuadro 1. Definición de persona física y moral. Persona física es el término jurídico que se utiliza para referirse al individuo, ser humano, susceptible de tener derechos y contraer obligaciones. La persona física tiene los siguientes atributos o características: nombre, domicilio, capacidad, nacionalidad, patrimonio y estado civil. Personas morales, jurídicas o colectivas. La persona jurídica puede ser definida como toda unidad orgánica resultante de una colectividad organizada de personas o de un conjunto de bienes a los que, para la consecución de un fin social durable y permanente, es reconocida por el Estado una capacidad de derecho patrimoniales. Rojina, 1976. Nombre, denominación jurídica, domicilio, capacidad de goce limitada,
Nacionalidad, patrimonio. Las personas morales pueden subcalificarse en personas jurídicas en el ámbito privado, que se desarrollan en diferentes materias como por ejemplo la civil, la mercantil, la laboral, a través de una asociación civil, una sociedad anónima de capital variable o un sindicato, y como personas jurídicas en el ámbito público, el Estado mexicano, integrado por sus diferentes órganos que también son personas morales públicas, así como los países conformados como estados. Suele decirse que las personas morales son una ficción creada por el derecho, porque aunque son sujetos de derecho y obligaciones, no son corpóreamente tangibles, pero son creadas y citadas por las distintas leyes, desde la Constitución hasta los bandos municipales. Atributos de la personalidad. Nombre. El nombre es la manera con la cual se identifica una persona de las otras. Consiste en el atributo de la personalidad que va a designar una persona en su carácter individual. El nombre de las personas físicas es distinto al nombre de las personas morales y se estructura de diferente manera. Mientras el nombre de las personas físicas se compone de un nombre propio o patronímico, compuesto por sus apellidos paterno y materno, que además de cumplir con una función de identidad, es indicativo de la familia a la que pertenece. El de las personas morales, el cual es requisito para conformarla, no puede ser igual al de otra persona moral. El artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo ordena que los sindicatos, para su registro ante la autoridad laboral competente, requieren presentar un estatuto sindical que debe señalar un nombre que los distinga de los demás. Domicilio. Regulado en el artículo 29 a 34 del Código Civil Federal, el domicilio de una persona física es el lugar en el que habitualmente reside, habita o tiene el principal asiento de sus negocios, aplicando esto último también a las personas morales. Cuando se proporciona dicho domicilio, deben darse también los datos suficientes para la localización de la persona, ya que este atributo de la persona, según el maestro Galindo, produce ciertos efectos, como son: determinar el lugar preciso para recibir notificaciones o emplazamientos. Galindo 2007. Esto quiere decir que cuando una persona deba recibir alguna comunicación de carácter oficial, provenga de alguna autoridad administrativa o de algún órgano jurisdiccional, esta debe ser efectuada en el domicilio en el que efectivamente se encuentre, habite o tenga sus negocios dicha persona. Un emplazamiento es una notificación mediante la cual los órganos jurisdiccionales le comunican a las personas que se encuentran demandadas, es decir, que existe una demanda interpuesta en su contra, señalando el plazo que tiene para contestarla y comparecer ante dicha juzgadora a defender sus derechos. Los emplazamientos que no se realizan o que se realizan de manera defectuosa sin observar todos los preceptos legales aplicables al respecto son nulos, ya que si no se llevó a cabo conforme a derecho, quiere decir que se le quita al demandado su oportunidad de defenderse correctamente, lo cual vulnera el derecho humano al debido proceso consagrado en los artículos constitucionales 14 y 17. Las notificaciones, por otro lado, consisten en comunicados importantes que realizan las autoridades jurisdiccionales o administrativas a una persona a la que se le afectan sus derechos. Por ejemplo, la notificación de una liquidación de la autoridad fiscal, que tiene por efecto darle a conocer al contribuyente el monto de impuesto y accesorios, multas y recargos que deben hacer al fisco. Esto es muy importante, ya que de no atender dicha notificación, la autoridad fiscal tendría el derecho de iniciar el procedimiento administrativo de ejecución en contra del contribuyente, mediante el cual puede embargar sus bienes. Señala el lugar donde deben cumplirse ciertas obligaciones. Galindo 2007. El domicilio de una persona no solamente sirve para hacerle comunicados oficiales, sino para cumplir obligaciones, lo que normalmente tiene verificativo en el domicilio de las personas morales o en el domicilio en el que una persona física tiene el asiento de sus negocios. Las vistas de verificación sanitaria que la autoridad competente hace a las farmacias es una obligación a cumplir con la norma administrativa. Por otra parte, las autoridades fiscales realizan
auditorías de esta naturaleza en los domicilios de las empresas para verificar que se encuentren cumpliendo con sus obligaciones. Cabe señalar que las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se encuentre su administración o el principal asiento de sus negocios, y este aparece asentado en su acta constitutiva. Existen también otros tipos de domicilios. Domicilio real es en el que efectivamente habita una persona, es en donde tiene su residencia. Domicilio conyugal es el lugar en el que establece su hogar los cónyuges, marido y mujer, al contraer matrimonio civil. Domicilio legal es el que proporciona a efecto de ejercer derechos o cumplir obligaciones. Domicilio convencional, el designado por acuerdo de las partes para determinados fines específicos. Capacidad. La capacidad en el lenguaje ordinario significa poder hacer algo. Por ejemplo, Juan tiene la capacidad de levantar pesas de 20 kilos. Sin embargo, en el ámbito jurídico, esta expresión tiene un sentido distinto, pues constituye una de las características jurídicas de las personas. Esta capacidad consiste en contar con ciertos atributos para poder realizar diversos actos jurídicos. Se divide en capacidad de goce y de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud de la persona para ser sujeto de derecho y obligaciones, misma que se adquiere desde el nacimiento. La capacidad de ejercicio es la facultad de la persona para poder ejercer por sí misma sus derechos y poder contraer obligaciones. Artículos 22 a 24, 337 y 450 del Código Civil Federal. Nacionalidad. Constituye el indicativo del país en el que nació una persona, cuyo efecto legal es que pueda acceder a los derechos y obligaciones que tiene el conjunto de ciudadanos que poseen la nacionalidad de un país específico. Se puede obtener la nacionalidad por nacimiento o por naturalización, y se pueden tener una o varias. En México, los individuos que nacen dentro de su territorio nacional o bien en aeronaves o buques con bandera mexicana tienen derecho a adquirir tal nacionalidad, pero también pueden hacerlo por naturalización quienes contraigan matrimonio con un mexicano por nacimiento, los hijos de mexicanos por nacimiento, padre o madre, los padres de mexicanos por nacimiento y los extranjeros que fijen su residencia en territorio nacional cuando menos por 5 años inmediatos anteriores a la fecha en que se solicite la naturalización. Artículos 34 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las personas morales también cuentan con este atributo, ya que el artículo 8 de la Ley de Nacionalidad declara mexicanas a las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de nuestro país y cuyo domicilio se encuentra establecido en territorio nacional. La falta de alguno de estos requisitos provocará que la persona moral sea considerada como extranjera. Patrimonio. Se refiere al conjunto de bienes que pertenecen a una persona susceptible de estimación económica. El término proviene del latín patri, que significa padre, y monium, que significa recibido, es decir, lo recibido por línea paterna. El patrimonio de una persona se conforma con los bienes con los que cuenta, es decir, que son de su propiedad. Estos bienes pueden ser muebles, cosas que no se encuentran fijas al suelo, como por ejemplo un automóvil, un televisor, una joya o una obra de arte, o inmuebles, los que sí se encuentran fijos al suelo, como las casas y los edificios. Lo relativo a las características de los bienes serán abordados en el módulo 3, persona, familia, bienes y sucesiones. En caso de las personas morales, se denomina patrimonio social, que según el maestro Mantilla Molina, es el conjunto de bienes y derechos de la sociedad, con deducción de sus obligaciones. Se forma inicialmente con el conjunto de aportaciones de los socios. Estado civil. Se trata del único atributo de la persona que es exclusivo de las personas físicas y está constituido por determinadas condiciones que la ley toma en consideración para atribuir a quienes lo poseen ciertos efectos jurídicos. Galindo 2007. Y consiste en el estatus personal que se tiene con respecto a las demás personas que integran la familia y la sociedad, comprendiendo las relaciones matrimoniales, la filiación y el parentesco. El estado de cónyuge establece relaciones jurídicas entre dos personas unidas por el matrimonio. El parentesco por consanguinidad significa la relación que existe entre las personas que descienden unas de otras o de un tronco común, y así el parentesco puede ser en línea recta o colateral.
El parentesco por afinidad es el que existe entre un cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Por la adopción, una persona, el adoptado se coloca en estado de hijo del adoptante. Galindo 2007. Asimismo, el estado civil de las personas se acredita mediante un acta de estado civil legalmente expedida por el Estado a través del registro civil, que es una institución de orden público que funciona bajo un sistema de publicidad. Tiene por objeto hacer constar, por medio de la intervención de funcionarios debidamente autorizados para ello y que tienen fe pública, todos los actos relacionados con el estado civil de las personas. Galindo 2007. El registro civil. Como todo registro, tiene como propósito hacer constar hechos y actos, en este caso el estado civil de las personas. Su funcionamiento se basa en diversos sistemas o principios de legalidad, es decir, a través de él se comprueba la realidad y legalidad de los hechos y actos cuya inscripción se pretende, según resulte de los documentos que los acrediten y certifiquen. De oficialidad. Las inscripciones deben practicarse de oficio y en forma oportuna cuando el registro tenga en su poder los títulos o documentos necesarios. De publicidad. Puesto que todos los ciudadanos tendrán libre acceso a los datos que figuren en su registro individual. Asimismo, las administraciones y funcionarios públicos, para el desempeño de sus funciones y bajo su responsabilidad al solicitante, podrá obtener información registral siempre que conste la identidad del solicitante y exista un interés legítimo, salvo datos específicamente protegidos que estarán sometidos al sistema de acceso restringido de cada registro. De exactitud. El registro debe garantizar la concordancia entre los datos inscritos y la realidad extrarregistral. Se presume que los hechos inscritos existen y los actos son válidos y exactos mientras el asiento correspondiente no sea rectificado o cancelado en la forma prevista por la ley. En caso de que se impugnen jurídicamente los actos y hechos inscritos en el registro civil, deberá instarse la rectificación del asiento correspondiente. Personas físicas. En nuestro país, las personas físicas desde que nacen y hasta los 18 años gozan únicamente de derechos, pero no de obligaciones. Estas se adquieren al cumplir la mayoría de edad. Por ejemplo, una de las obligaciones que se adquiere con la mayoría de edad para los varones es realizar el servicio militar. El medio legal para acreditar que una persona física ha nacido y la fecha en que haya sucedido es un acta de nacimiento expedida por el registro civil de la entidad en donde nació. Es muy importante hacer este registro desde los primeros días de nacidos, ya que la posibilidad de reclamar sus derechos se va a realizar mediante la presentación de su acta de nacimiento. Para que una persona física pueda reclamar su derecho a recibir atención médica de las instituciones de salud públicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, el Seguro Popular o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, es necesario que presente su acta de nacimiento. En México, la persona física tiene capacidad de ejercicio con la mayoría de edad, que se alcanza a los 18 años. En ese momento se adquiere la ciudadanía y con ello varias responsabilidades y derechos que no tenían con antelación, como por ejemplo votar, poder celebrar contratos y convenios, contraer matrimonio, etc. Cabe señalar que existen excepciones y aun siendo menor de 18 años se pueden contraer obligaciones como en el caso de la emancipación, paternidad, relación laboral, entre otros. Es importante aclarar que no en todos los países las personas cuentan con la mayoría de edad de los 18 años. En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, la mayoría de edad se adquiere a los 21 años. Asimismo, debe hacerse mención de que la capacidad jurídica se pierde con la muerte y el único medio para poder acreditar legalmente que una persona ha fallecido es el acta de defunción legalmente expedida por el registro civil. Personas morales. Por otra parte, con respecto a las personas morales, antes de analizar cómo ejercer su capacidad jurídica, se debe precisar que se originan en el momento en el que son constituidas legalmente. Esto es, cuando el grupo de personas físicas que conforman la persona moral acuden con un fedatario público, notario público o corredor público o con la autoridad competente, llenando los requisitos que les exige la ley de la materia correspondiente y formalizando su unión. Esto se comprueba legalmente con el documento oficial correspondiente.
En el caso de una sociedad mercantil, siendo la más común la sociedad anónima, se establece mediante el acta constitutiva correspondiente, que se lleva a cabo ante el notario público o el corredor público. Un sindicato, por su parte, se establece por una toma de nota que se tramita ante la Secretaría de Trabajo y la Previsión Social. Si se trata de una agrupación de trabajadores que laboran en alguna de las actividades o ramas industriales de materia federal, como la manufactura de automóviles o la petroquímica, o ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, si se trata de trabajadores que laboran en la industria local como el comercio. Una vez constituida la persona moral, se nombra a sus representantes legales para realizar actos jurídicos a su nombre. Es decir, para ejercer su capacidad jurídica es necesario nombrar a personas físicas que tengan la posibilidad material de celebrar estos actos representando los intereses de las personas morales. En este rubro surge otro problema. ¿Cómo van a acreditar las personas físicas designadas que son representantes de las personas morales? Para responder la cuestión, vale la pena aclarar que así como cada legislación va estipulando los requisitos para construir una persona moral, también va a contemplar la manera en que se puede nombrar a sus representantes legales. Esto se realiza mediante el otorgamiento de poderes, por lo que las personas que se designen para tales efectos deberán mostrar dicho poder ante las autoridades correspondientes para acreditar su personalidad jurídica. Como se ha explicado, la persona física mayor de edad tiene personalidad jurídica para realizar actos jurídicos a nombre propio u optar por realizarlos a través de un representante legal. Sin embargo, para el caso de las personas morales, debe contarse con la autorización legal suficiente para representar a una persona física o moral y así realizar actos jurídicos a su nombre. Es importante aclarar que en la mayoría de los casos está permitido nombrar a dichos representantes ante notario público, quien expedirá una copia certificada del testimonio notarial en el que conste el otorgamiento de poderes para que los representantes puedan mostrarlo ante las diversas autoridades o particulares y poder realizar los actos jurídicos para los que se encuentra autorizado en el poder correspondiente. En resumen, la personalidad es la manifestación, la proyección en las normas jurídicas de la persona, ya sea como ser individual o colectivo. El concepto de personalidad se atribuye al sujeto de la relación jurídica para establecer la medida de sus aptitudes en acción, en tanto que la persona es el sujeto, el centro de la personalidad. Galindo 2007. Ahora bien, las personas morales públicas se crean o tienen su nacimiento con una norma aprobada por el Poder Legislativo Federal o local. Las leyes que dan vida a los municipios, organismos o dependencias públicas van a precisar las características y atribuciones de quienes la conforman, dentro de ellas las de representación. Cierre. La asunción de tu papel como sujeto de derecho es necesario en la formación del abogado para conocer en la propia cotidianidad el mundo del deber ser, lo cual es sumamente necesario antes de acercar la justicia y defender los derechos de otras personas. De este modo, se pueden reconocer las atribuciones de las personas conforme a la ley, es decir, la titularidad a ejercer y las obligaciones a cumplir sobre las mismas. Sin embargo, es de señalarse que la calidad de sujetos de derechos varía dependiendo del ámbito de derecho del que se trate, es decir, civil, mercantil, administrativo, penal, laboral, etc. Fuentes de consulta.